En las llanuras heladas del Frente Oriental, donde el invierno de 1943 convertía cada batalla en una lucha no solo contra el enemigo, sino también contra la naturaleza misma, un grupo de tripulantes de tanques rumanos hizo un descubrimiento que cambiaría su comprensión de toda la guerra. Rumania, aliada de Alemania desde 1940, había comprometido cientos de miles de soldados y docenas de divisiones blindadas a la invasión de la Unión Soviética, una guerra que inicialmente parecía una victoria fácil, pero que se había transformado en una pesadilla de proporciones inimaginables. Estos hombres, veteranos endurecidos por 2 años de combate brutal, habían aprendido a sobrevivir en condiciones que habrían destruido a soldados menos experimentados. Sabían cómo mantener sus tanques funcionando con recursos mínimos, cómo improvisar reparaciones en medio del combate, cómo conservar cada litro de combustible como si fuera oro líquido, pero nada los había preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Era febrero de 1943 y las fuerzas del Eje acababan de capturar un depósito de suministros soviéticos cerca de Yarkov durante una de las últimas ofensivas alemanas exitosas en el frente oriental. El depósito contenía municiones, alimentos enlatados, uniformes de invierno y, lo más importante, varios tanques de combustible marcados con etiquetas en inglés. Los rumanos reconocieron inmediatamente que era petróleo estadounidense, parte de las enormes cantidades de material que Estados Unidos enviaba a la Unión Soviética a través del programa de préstamo y arriendo. Miles de toneladas de suministros cruzaban el Atlántico cada mes en convoyes arriesgados, enfrentando submarinos alemanes y tormentas devastadoras para mantener a los soviéticos en la lucha. Los tripulantes rumanos celebraron el hallazgo. Después de meses usando combustible sintético alemán de calidad cada vez más dudosa, finalmente tenían acceso al legendario petróleo estadounidense del que habían escuchado historias casi míticas de otros soldados. Inmediatamente comenzaron a llenar los tanques de sus vehículos blindados con el combustible capturado. Los motores arrancaron con una suavidad que no habían experimentado en meses, quizás años. No había el ruido áspero y entrecortado que se había vuelto normal con el combustible sintético alemán. No había el humo negro y espeso que normalmente salía de los escapes. Los motores funcionaban con una eficiencia sorprendente, con una potencia que habían olvidado que sus tanques podían producir. Uno de los comandantes de tanque, un veterano que había combatido desde la invasión inicial de la Unión Soviética en junio de 1941, no podía creer la diferencia. Su tanque, que durante meses había tenido problemas de sobrecalentamiento y pérdida de potencia, ahora respondía como si fuera nuevo, acelerando sin dificultad, manteniendo velocidades altas sin que el motor protestara. Era como si alguien hubiera reemplazado el motor por completo.
Durante los siguientes días, mientras las operaciones militares continuaban y los tanques rumanos participaban en escaramuzas contra unidades soviéticas en retirada, los tripulantes comenzaron a notar más diferencias. Los motores requerían menos mantenimiento. Las bujías no se ensuciaban tan rápidamente. No había la acumulación de residuos pegajosos que normalmente tenían que limpiar de los sistemas de combustible cada pocas semanas. Los filtros de aceite permanecían relativamente limpios. La temperatura de los motores se mantenía estable incluso durante operaciones prolongadas. Los mecánicos de la unidad estaban asombrados. Habían pasado los últimos 2 años luchando constantemente contra problemas mecánicos que parecían inevitables, problemas que aceptaban como parte normal de la guerra. Pero ahora, con este combustible estadounidense, muchos de esos problemas simplemente desaparecían. Fue entonces cuando uno de los oficiales rumanos, un ingeniero de formación que había sido reclutado al inicio de la guerra, comenzó a hacer preguntas incómodas. Si este combustible estadounidense hacía que sus tanques funcionaran tan bien, ¿por qué el combustible alemán era tan inferior? Alemania era supuestamente una potencia industrial avanzada, con la tecnología más sofisticada de Europa, con científicos e ingenieros brillantes que habían desarrollado algunas de las armas más avanzadas de la guerra. ¿Por qué no podían producir combustible de calidad comparable? Comenzó a investigar, preguntando a otros oficiales, consultando manuales técnicos, hablando con mecánicos alemanes que servían como asesores en las unidades rumanas. Y lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. Alemania, resultó, tenía un problema fundamental que había estado oculto bajo capas de propaganda y secretismo militar. No tenía acceso a petróleo natural de alta calidad en cantidades suficientes para sostener una guerra moderna. Antes de la guerra, Alemania importaba la mayor parte de su petróleo de países extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Venezuela y Rumania. Pero cuando comenzó la guerra, esas importaciones se detuvieron abruptamente. Estados Unidos impuso embargos, los barcos tanqueros no podían atravesar los bloqueos navales británicos, y Alemania se encontró repentinamente con una escasez crítica del recurso más importante para cualquier ejército mecanizado moderno. Sin petróleo, los tanques no pueden moverse, los aviones no pueden volar, los camiones no pueden transportar suministros, toda la maquinaria de guerra se detiene. Para resolver este problema existencial, Alemania invirtió enormes cantidades de recursos
en desarrollar combustible sintético usando un proceso llamado licuefacción de carbón. El país tenía abundantes reservas de carbón, y los científicos alemanes habían perfeccionado métodos para convertir ese carbón en combustible líquido utilizando procesos químicos complejos que involucraban altas temperaturas, alta presión y catalizadores especiales. Era un logro técnico impresionante, una hazaña de ingeniería química que demostraba la capacidad innovadora alemana. Pero había un problema enorme que nadie quería admitir públicamente. El combustible sintético era significativamente inferior al petróleo natural en prácticamente todos los aspectos importantes. Tenía menos contenido energético, lo que significaba que los vehículos obtenían menos kilómetros por litro. Se degradaba más rápidamente durante el almacenamiento. Contenía impurezas que ensuciaban los motores y causaban desgaste acelerado. Y lo más crítico, su producción requería cantidades masivas de energía, agua, mano de obra y recursos industriales que Alemania desesperadamente necesitaba para otras cosas. El oficial rumano compartió sus hallazgos con sus superiores, y la información comenzó a circular entre las unidades rumanas del frente. Los soldados empezaron a entender algo que la propaganda alemana nunca admitiría. Estaban luchando en una guerra que su aliado principal no podía sostener logísticamente a largo plazo. Cada vez que un tanque alemán avanzaba 100 kilómetros, consumía combustible precioso que había requerido enormes cantidades de carbón, electricidad y trabajo industrial para producir. Cada vez que un avión de la Luftwaffe despegaba para una misión, quemaba combustible que costaba recursos que Alemania no podía permitirse gastar indefinidamente. Mientras tanto, los soviéticos recibían un flujo constante de petróleo estadounidense de alta calidad que sus vehículos consumían eficientemente, permitiéndoles mantener operaciones sostenidas sin los constantes problemas mecánicos que plagaban a las fuerzas del eje. La revelación fue devastadora para la moral de muchos soldados rumanos. Comenzaron a cuestionar no solo la capacidad de Alemania para ganar la guerra, sino también la sabiduría de haber entrado en esta alianza en primer lugar. Si Alemania no podía siquiera producir combustible adecuado para sus propios tanques, ¿cómo esperaba derrotar a enemigos que tenían acceso ilimitado a los recursos petrolíferos de todo el mundo? Los soviéticos tenían sus propios campos petrolíferos en el Cáucaso y recibían suministros adicionales de Estados Unidos. Los británicos controlaban los campos petrolíferos de Medio Oriente. Estados Unidos era el mayor productor de petróleo del mundo. Alemania, por otro lado, dependía completamente de su combustible sintético costoso e inferior.
complementado solo por las cantidades relativamente pequeñas que podía obtener de los campos petrolíferos rumanos en Ploiești, que, aunque significativos, nunca fueron suficientes para satisfacer las demandas de la máquina de guerra alemana. Los mecánicos comenzaron a documentar meticulosamente las diferencias entre el combustible estadounidense y el alemán. Descubrieron que los motores que funcionaban con combustible estadounidense duraban significativamente más antes de requerir reparaciones mayores. Las piezas internas mostraban menos desgaste. Los sistemas de inyección permanecían limpios. La combustión era más completa, lo que significaba menos desperdicio y más potencia por litro. Algunos mecánicos estimaban que el combustible estadounidense era entre 30 y 40% más eficiente que el sintético alemán, una diferencia colosal en términos de capacidad operativa. Un tanque que normalmente podía recorrer 100 kilómetros con combustible alemán, podía recorrer 130 o 140 con combustible estadounidense. En una guerra donde la logística determinaba quién ganaba y quién perdía, esa diferencia era absolutamente crítica. Pero había algo aún más preocupante que los rumanos comenzaron a notar. Los alemanes sabían perfectamente sobre estas deficiencias y habían decidido no hacer nada significativo al respecto. Las plantas de combustible sintético continuaban operando a capacidad máxima, consumiendo cantidades astronómicas de carbón y electricidad, produciendo combustible inferior que todos sabían que era inadecuado. ¿Por qué? Porque no había alternativa. Alemania había apostado toda su estrategia de guerra en la conquista rápida de territorios que contuvieran recursos naturales, especialmente los campos petrolíferos del Cáucaso soviético. La invasión de la Unión Soviética no fue solo sobre ideología o expansión territorial, fue fundamentalmente sobre acceso a petróleo. Hitler y sus generales sabían que sin los campos petrolíferos soviéticos, Alemania eventualmente se quedaría sin combustible y perdería la guerra simplemente por agotamiento de recursos. Pero la invasión había fracasado en capturar esos campos petrolíferos. Las fuerzas alemanas habían llegado cerca de Bakú, el centro de la producción petrolera soviética, pero nunca lograron capturarlo antes de ser detenidas y eventualmente empujadas hacia atrás. Ese fracaso condenó efectivamente a Alemania a depender de su combustible sintético inadecuado por el resto de la guerra. Y cada mes que pasaba, la situación empeoraba. Los bombardeos aliados comenzaron a atacar las plantas de combustible sintético dentro de Alemania, reduciendo la producción. Los recursos necesarios para mantener las plantas funcionando se volvieron más escasos a medida que la economía alemana era desviada cada vez más hacia la producción de armamento defensivo. La calidad del combustible sintético disminuyó aún más a medida que los alemanes intentaban estirar sus recursos usando métodos de producción más baratos y rápidos.
Los tripulantes de tanques rumanos que habían hecho el descubrimiento inicial comenzaron a compartir su conocimiento con otras unidades, y pronto la información se extendió como fuego por todo el frente oriental. Soldados que habían aceptado los fallos mecánicos constantes como inevitables, ahora entendían que eran el resultado directo de decisiones estratégicas alemanas y limitaciones de recursos fundamentales. La narrativa de superioridad tecnológica alemana, que había sido un pilar de la propaganda del eje, comenzó a desmoronarse. Si Alemania era tan avanzada tecnológicamente, ¿por qué sus tanques funcionaban peor que los tanques enemigos cuando usaban el mismo combustible? La respuesta era incómoda. La tecnología alemana era impresionante en muchos aspectos, pero estaba fundamentalmente limitada por la falta de recursos naturales básicos. Esta comprensión tuvo efectos profundos en la moral y en las decisiones estratégicas de Rumania. Los líderes rumanos comenzaron a reconsiderar su alianza con Alemania, buscando secretamente formas de salir de la guerra o cambiar de bando antes de que fuera demasiado tarde. Si Alemania no podía sostener su máquina de guerra debido a limitaciones de combustible, entonces la derrota era inevitable, y Rumania necesitaba posicionarse para sobrevivir al colapso alemán. Estas discusiones secretas eventualmente llevarían al golpe de Estado de agosto de 1944, cuando Rumania cambió de bando y se unió a los aliados, capturando a miles de soldados alemanes y acelerando el colapso del Frente Oriental. Pero en aquel febrero de 1943, mientras los tripulantes rumanos llenaban sus tanques con petróleo estadounidense capturado y maravillaban ante la diferencia de rendimiento, la guerra todavía parecía tener años por delante. Sin embargo, habían aprendido una lección crucial sobre la naturaleza de los conflictos modernos. Las guerras no se ganan solo con valentía o táctica o incluso tecnología avanzada. Se ganan con recursos, con logística, con la capacidad de mantener máquinas funcionando día tras día, mes tras mes, año tras año. Y en esa competencia fundamental, Alemania había estado perdiendo desde el primer día de la guerra, aunque la propaganda nunca lo admitiría y muchos soldados nunca lo supieran hasta que fue demasiado tarde. En las llanuras heladas del Frente Oriental, donde el invierno de 1943 convertía cada batalla en una lucha no solo contra el enemigo, sino también contra la naturaleza misma, un grupo de tripulantes de tanques rumanos hizo un descubrimiento que cambiaría su comprensión de toda la guerra.
Rumania, aliada de Alemania desde 1940, había comprometido cientos de miles de soldados y docenas de divisiones blindadas a la invasión de la Unión Soviética, una guerra que inicialmente parecía una victoria fácil, pero que se había transformado en una pesadilla de proporciones inimaginables. Estos hombres, veteranos endurecidos por 2 años de combate brutal, habían aprendido a sobrevivir en condiciones que habrían destruido a soldados menos experimentados. Sabían cómo mantener sus tanques funcionando con recursos mínimos, cómo improvisar reparaciones en medio del combate, cómo conservar cada litro de combustible como si fuera oro líquido, pero nada los había preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Era febrero de 1943 y las fuerzas del Eje acababan de capturar un depósito de suministros soviéticos cerca de Yarkov durante una de las últimas ofensivas alemanas exitosas en el frente oriental. El depósito contenía municiones, alimentos enlatados, uniformes de invierno y, lo más importante, varios tanques de combustible marcados con etiquetas en inglés. Los rumanos reconocieron inmediatamente que era petróleo estadounidense, parte de las enormes cantidades de material que Estados Unidos enviaba a la Unión Soviética a través del programa de préstamo y arriendo. Miles de toneladas de suministros cruzaban el Atlántico cada mes en convoyes arriesgados, enfrentando submarinos alemanes y tormentas devastadoras para mantener a los soviéticos en la lucha. Los tripulantes rumanos celebraron el hallazgo. Después de meses usando combustible sintético alemán de calidad cada vez más dudosa, finalmente tenían acceso al legendario petróleo estadounidense del que habían escuchado historias casi míticas de otros soldados. Inmediatamente comenzaron a llenar los tanques de sus vehículos blindados con el combustible capturado. Los motores arrancaron con una suavidad que no habían experimentado en meses, quizás años. No había el ruido áspero y entrecortado que se había vuelto normal con el combustible sintético alemán. No había el humo negro y espeso que normalmente salía de los escapes. Los motores funcionaban con una eficiencia sorprendente, con una potencia que habían olvidado que sus tanques podían producir. Uno de los comandantes de tanque, un veterano que había combatido desde la invasión inicial de la Unión Soviética en junio de 1941, no podía creer la diferencia. Su tanque, que durante meses había tenido problemas de sobrecalentamiento y pérdida de potencia, ahora respondía como si fuera nuevo, acelerando sin dificultad, manteniendo velocidades altas sin que el motor protestara. Era como si alguien hubiera reemplazado el motor por completo. Durante los siguientes días, mientras las operaciones militares continuaban y los tanques rumanos participaban en escaramuzas contra unidades soviéticas en retirada, los tripulantes comenzaron a notar más diferencias. Los motores requerían menos mantenimiento. Las bujías no se ensuciaban tan rápidamente. No había la acumulación de residuos pegajosos que normalmente tenían que limpiar de los sistemas de combustible cada pocas semanas. Los filtros de aceite permanecían relativamente limpios. La temperatura de los motores se mantenía estable incluso durante operaciones prolongadas.
Los mecánicos de la unidad estaban asombrados. Habían pasado los últimos 2 años luchando constantemente contra problemas mecánicos que parecían inevitables, problemas que aceptaban como parte normal de la guerra. Pero ahora, con este combustible estadounidense, muchos de esos problemas simplemente desaparecían. Fue entonces cuando uno de los oficiales rumanos, un ingeniero de formación que había sido reclutado al inicio de la guerra, comenzó a hacer preguntas incómodas. Si este combustible estadounidense hacía que sus tanques funcionaran tan bien, ¿por qué el combustible alemán era tan inferior? Alemania era supuestamente una potencia industrial avanzada, con la tecnología más sofisticada de Europa, con científicos e ingenieros brillantes que habían desarrollado algunas de las armas más avanzadas de la guerra. ¿Por qué no podían producir combustible de calidad comparable? Comenzó a investigar, preguntando a otros oficiales, consultando manuales técnicos, hablando con mecánicos alemanes que servían como asesores en las unidades rumanas. Y lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. Alemania, resultó, tenía un problema fundamental que había estado oculto bajo capas de propaganda y secretismo militar. No tenía acceso a petróleo natural de alta calidad en cantidades suficientes para sostener una guerra moderna. Antes de la guerra, Alemania importaba la mayor parte de su petróleo de países extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Venezuela y Rumania. Pero cuando comenzó la guerra, esas importaciones se detuvieron abruptamente. Estados Unidos impuso embargos, los barcos tanqueros no podían atravesar los bloqueos navales británicos, y Alemania se encontró repentinamente con una escasez crítica del recurso más importante para cualquier ejército mecanizado moderno. Sin petróleo, los tanques no pueden moverse, los aviones no pueden volar, los camiones no pueden transportar suministros, toda la maquinaria de guerra se detiene. Para resolver este problema existencial, Alemania invirtió enormes cantidades de recursos en desarrollar combustible sintético usando un proceso llamado licuefacción de carbón. El país tenía abundantes reservas de carbón y los científicos alemanes habían perfeccionado métodos para convertir ese carbón en combustible líquido utilizando procesos químicos complejos que involucraban altas temperaturas, alta presión y catalizadores especiales. Era un logro técnico impresionante, una hazaña de ingeniería química que demostraba la capacidad innovadora alemana.
Pero había un problema enorme que nadie quería admitir públicamente. El combustible sintético era significativamente inferior al petróleo natural en prácticamente todos los aspectos importantes. Tenía menos contenido energético, lo que significaba que los vehículos obtenían menos kilómetros por litro. Se degradaba más rápidamente durante el almacenamiento. Contenía impurezas que ensuciaban los motores y causaban desgaste acelerado. Y lo más crítico, su producción requería cantidades masivas de energía, agua, mano de obra y recursos industriales que Alemania desesperadamente necesitaba para otras cosas. El oficial rumano compartió sus hallazgos con sus superiores, y la información comenzó a circular entre las unidades rumanas del frente. Los soldados empezaron a entender algo que la propaganda alemana nunca admitiría. Estaban luchando en una guerra que su aliado principal no podía sostener logísticamente a largo plazo. Cada vez que un tanque alemán avanzaba 100 kilómetros, consumía combustible precioso que había requerido enormes cantidades de carbón, electricidad y trabajo industrial para producir. Cada vez que un avión de la Luftwaffe despegaba para una misión, quemaba combustible que costaba recursos que Alemania no podía permitirse gastar indefinidamente. Mientras tanto, los soviéticos recibían un flujo constante de petróleo estadounidense de alta calidad que sus vehículos consumían eficientemente, permitiéndoles mantener operaciones sostenidas sin los constantes problemas mecánicos que plagaban a las fuerzas del eje. La revelación fue devastadora para la moral de muchos soldados rumanos. Comenzaron a cuestionar no solo la capacidad de Alemania para ganar la guerra, sino también la sabiduría de haber entrado en esta alianza en primer lugar. Si Alemania no podía siquiera producir combustible adecuado para sus propios tanques, ¿cómo esperaba derrotar a enemigos que tenían acceso ilimitado a los recursos petrolíferos de todo el mundo? Los soviéticos tenían sus propios campos petrolíferos en el Cáucaso y recibían suministros adicionales de Estados Unidos. Los británicos controlaban los campos petrolíferos de Medio Oriente. Estados Unidos era el mayor productor de petróleo del mundo. Alemania, por otro lado, dependía completamente de su combustible sintético costoso e inferior, complementado solo por las cantidades relativamente pequeñas que podía obtener de los campos petrolíferos rumanos en Ploiești, que, aunque significativos, nunca fueron suficientes para satisfacer las demandas de la máquina de guerra alemana. Los mecánicos comenzaron a documentar meticulosamente las diferencias entre el combustible estadounidense y el alemán. Descubrieron que los motores que funcionaban con combustible estadounidense duraban significativamente más antes de requerir reparaciones mayores. Las piezas internas mostraban menos desgaste.
Los sistemas de inyección permanecían limpios. La combustión era más completa, lo que significaba menos desperdicio y más potencia por litro. Algunos mecánicos estimaban que el combustible estadounidense era entre 30 y 40% más eficiente que el sintético alemán, una diferencia colosal en términos de capacidad operativa. Un tanque que normalmente podía recorrer 100 kilómetros con combustible alemán, podía recorrer 130 o 140 con combustible estadounidense. En una guerra donde la logística determinaba quién ganaba y quién perdía, esa diferencia era absolutamente crítica. Pero había algo aún más preocupante que los rumanos comenzaron a notar. Los alemanes sabían perfectamente sobre estas deficiencias y habían decidido no hacer nada significativo al respecto. Las plantas de combustible sintético continuaban operando a capacidad máxima, consumiendo cantidades astronómicas de carbón y electricidad, produciendo combustible inferior que todos sabían que era inadecuado. ¿Por qué? Porque no había alternativa. Alemania había apostado toda su estrategia de guerra en la conquista rápida de territorios que contuvieran recursos naturales, especialmente los campos petrolíferos del Cáucaso soviético. La invasión de la Unión Soviética no fue solo sobre ideología o expansión territorial, fue fundamentalmente sobre acceso a petróleo. Hitler y sus generales sabían que sin los campos petrolíferos soviéticos, Alemania eventualmente se quedaría sin combustible y perdería la guerra simplemente por agotamiento de recursos. Pero la invasión había fracasado en capturar esos campos petrolíferos. Las fuerzas alemanas habían llegado cerca de Bakú, el centro de la producción petrolera soviética, pero nunca lograron capturarlo antes de ser detenidas y eventualmente empujadas hacia atrás. Ese fracaso condenó efectivamente a Alemania a depender de su combustible sintético inadecuado por el resto de la guerra. Y cada mes que pasaba, la situación empeoraba. Los bombardeos aliados comenzaron a atacar las plantas de combustible sintético dentro de Alemania, reduciendo la producción. Los recursos necesarios para mantener las plantas funcionando se volvieron más escasos a medida que la economía alemana era desviada cada vez más hacia la producción de armamento defensivo. La calidad del combustible sintético disminuyó aún más a medida que los alemanes intentaban estirar sus recursos usando métodos de producción más baratos y rápidos. Los tripulantes de tanques rumanos que habían hecho el descubrimiento inicial comenzaron a compartir su conocimiento con otras unidades, y pronto la información se extendió como fuego por todo el frente oriental. Soldados que habían aceptado los fallos mecánicos constantes como inevitables, ahora entendían que eran el resultado directo de decisiones estratégicas alemanas y limitaciones de recursos fundamentales.
La narrativa de superioridad tecnológica alemana, que había sido un pilar de la propaganda del eje, comenzó a desmoronarse. Si Alemania era tan avanzada tecnológicamente, ¿por qué sus tanques funcionaban peor que los tanques enemigos cuando usaban el mismo combustible? La respuesta era incómoda. La tecnología alemana era impresionante en muchos aspectos, pero estaba fundamentalmente limitada por la falta de recursos naturales básicos. Esta comprensión tuvo efectos profundos en la moral y en las decisiones estratégicas de Rumania. Los líderes rumanos comenzaron a reconsiderar su alianza con Alemania, buscando secretamente formas de salir de la guerra o cambiar de bando antes de que fuera demasiado tarde. Si Alemania no podía sostener su máquina de guerra debido a limitaciones de combustible, entonces la derrota era inevitable, y Rumania necesitaba posicionarse para sobrevivir al colapso alemán. Estas discusiones secretas eventualmente llevarían al golpe de Estado de agosto de 1944, cuando Rumania cambió de bando y se unió a los aliados, capturando a miles de soldados alemanes y acelerando el colapso del Frente Oriental. Pero en aquel febrero de 1943, mientras los tripulantes rumanos llenaban sus tanques con petróleo estadounidense capturado y maravillaban ante la diferencia de rendimiento, la guerra todavía parecía tener años por delante. Sin embargo, habían aprendido una lección crucial sobre la naturaleza de los conflictos modernos. Las guerras no se ganan solo con valentía o táctica o incluso tecnología avanzada. Se ganan con recursos, con logística, con la capacidad de mantener máquinas funcionando día tras día, mes tras mes, año tras año. Y en esa competencia fundamental, Alemania había estado perdiendo desde el primer día de la guerra, aunque la propaganda nunca lo admitiría y muchos soldados nunca lo supieran hasta que fue demasiado tarde.